alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Dios le bendiga a todos ustedes en esta preciosa mañana. Les saludamos aquí de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en su programa Palabra de Vida, sembrando la buena semilla, llevando el mensaje hasta su casa, hasta su hogar, para que usted comprenda y entienda cada día más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos a todos ustedes, queridos amigos, y a todos los hermanos en los diferentes lugares de esta ciudadela Juan Atalaya, de toda el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta, en el Zulia, en San Cayetano, en Cornejo, en los patios, a todos los lugares donde llega la señal de Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Les saludamos en este momento en el nombre del Señor, deseándoles que el Señor les bendiga grandemente. Saludamos a nuestro hermano Hernando, a nuestra hermana Dominga, a nuestra hermana Graciela, a nuestra hermana Carolina, deseándoles que el Señor les bendiga grandemente, a todos los hermanos del barrio Jerónimo Uribe, a todos los hermanos de aquel barrio de Nidia, aquel barrio del Rodeo de Nuevo Horizonte, todo este sector. El Señor les bendiga a todos ustedes y a todos los hermanos de la zona 70 y de la zona 6 que también se conectan con este programa. Dios me los bendiga grandemente, en el nombre del Señor les deseo, y vamos a ir dando inicio al programa del día de hoy, saludando a nuestro pastor invitado en esta mañana. Pastor, Dios le bendiga en este momento. Dios le bendiga, hermano Ángelo, y saludamos de una manera especial a todos los amigos y a todos los hermanos que están en sintonía de este programa Palabra de Vida. Nuestro deseo es que el Señor bendiga su vida a través de este programa. Las bendiciones de Dios lleguen hasta cada uno de sus hogares para que cada uno de ustedes pueda seguir disfrutando de esas maravillas del Dios del cielo. Vamos a comenzar con el mensaje de hoy, dando lectura a la bendita y santa palabra de Dios, y queremos hacerlo en el libro de Santiago, ubicarnos allí en Santiago, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, el versículo 22. Leemos la bendita y santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a hacer una breve oración. Vamos a pedirle al hermano Ángelo que nos guíe en esta oración. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en este momento a nosotros para llevar este mensaje y para que Dios les ayude a entender a ustedes la palabra del día de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de ti para darte la gloria, la alabanza, la adoración y todo nuestro agradecimiento por las grandes maravillas que tú has hecho con nosotros. Presentamos este programa, Señor, delante de ti para que seas tomando el control de mi vida, de la vida de nuestro pastor José Haroldo también, Señor, para que podamos llevar ese mensaje a cada televidente, a cada hermano, a cada amigo, y sea la palabra que tú quieres llevar y des el mensaje correcto, Dios mío. Dios de la gloria, pedimos por cada televidente para que seas tú abriendo el entendimiento y ayudándoles, Dios mío, para que comprendan el mensaje de tu palabra y entiendan, Señor, que necesitan de ti. Dios de la gloria, gracias te damos por esta bendición y sabemos que tú nos acompañarás en este día para llevar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar en este día sobre la obediencia, la gran necesidad de obedecerle a Dios y a su palabra. A través de todas las dispensaciones, Dios se ha manifestado al hombre, revelándole así su voluntad. Y a través de esa voluntad que Dios le ha revelado al hombre, desea y espera que el hombre le sirva, le obedezca y pueda recibir todo lo que Dios tiene determinado para él o lo que Dios ha determinado para el hombre. Las bendiciones de Dios realmente son muy abundantes para el ser humano.
el propósito de Dios es bendecir a la raza humana. Por eso la Biblia es clara en afirmar y en decir que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la vida cristiana hay una forma muy clara que nos muestra la Biblia cómo nosotros, los que seguimos a Dios, podemos obtener grandes victorias, grandes éxitos, grandes bendiciones. Todos aquellos que deseamos tener victorias y éxitos en la vida cristiana, debemos entender que para alcanzarlo, para lograrlo, para obtener todas esas bendiciones que anhela nuestra alma, que anhela nuestro corazón, es necesario obedecerle a Dios. En la Biblia encontramos un pasaje que es muy conocido por todos, es en el capítulo 12 del libro del Génesis. En el capítulo 12 habla sobre el llamamiento de Abraham. Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vemos allí prácticamente en este pasaje el prototipo de el hacedor de la palabra, de ese hacedor, de esa persona que realmente anhela y desea recibir las bendiciones de Dios. Abraham recibe ese llamamiento, recibe ese llamado de Dios en una tierra donde se practicaba el pecado, donde había mucho paganismo, pero ese hombre llamado Abraham realmente entiende el llamado que Dios le hace. Ese llamamiento para él no era fácil, no era fácil salir de ese lugar, era algo realmente difícil, porque Abraham estaba muy acomodado en aquel lugar, en Harán. Dice la Escritura que Dios lo llamó y le dijo: quiero que te vayas de tu tierra, de ese lugar, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es decir, vas a ir a un lugar desconocido, a un lugar que tú no conoces. Realmente una demanda de Dios para Abraham bastante difícil. ¿No, hermano Ángelo? Amén. Y en Abraham encontramos precisamente ese prototipo de persona que entiende que debe obedecer. Vemos que aunque Abraham al principio no obedece, como dice la palabra en aquel capítulo 12 de Génesis, que dice que ya se le había dicho que se fuera de su tierra y su parentela, encontramos que Abraham pues no lo había hecho. Pero a partir de ahí en adelante encontramos un Abraham dispuesto a ir cambiando, dispuesto a ir aprendiendo a obedecer al Señor, y ya de ahí en adelante el Señor le va enseñando poco a poco a ir obedeciendo. Y vemos a Abraham que se aparta de sus padres, pero se lleva a un sobrino. Y poco a poco Abraham empieza a ver que el tener un familiar todavía cerca seguía siendo pues parte de la no obediencia completamente hacia Dios. Cuando ya Lot se separa de Abraham, encontramos que Abraham empieza ya a irle bien. Entonces esto nos muestra en Abraham la importancia de la obediencia. Encontramos que Dios se complace en la obediencia, y de hecho eso nos lo enseña también por medio del profeta Samuel, que dice que pues se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Por eso es importante, querido amigo, que usted entienda, y por eso la palabra acá nos dice que es importante ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, como lo son pues los gentiles y las personas que no conocen de Dios, que escuchan la palabra pero no la practican. Entonces, querido amigo, la invitación que le hago yo y la invitación que le hacemos como programa Palabra de Vida es que usted vaya aprendiendo más del Señor y entienda que esta palabra, lo importante no es solamente oírla, sino empezar a practicar y a obedecerla. Bien, sí, era
realmente, como decíamos, una demanda bastante difícil, pero que era la forma del Señor poder bendecir a Abraham, porque hay que entender, amados oyentes, que las bendiciones de Dios están siempre condicionadas a la obediencia. Dios realmente anhelaba, quería bendecir a Abraham. Era el propósito de Dios, bendecirle, como lo es también, amado amigo y hermano, el de bendecir su vida. Quizás usted está pasando por alguna situación difícil en este momento y piensa usted que Dios en este momento se ha olvidado de usted, que todos lo han abandonado, que sus amigos lo han abandonado, que sus familiares le han dejado en medio de esa dificultad que usted está atravesando. Pero yo quiero decirle en esta preciosa mañana, amigo, hay un Dios que desea bendecirle, hay un Dios que quiere que usted se levante, hay un Dios que anhela que usted salga de esa situación en la cual se encuentra, solo que Él desea que usted le obedezca, que usted se someta a sus demandas, a sus exigencias, para que de esa forma usted pueda comenzar a disfrutar de las bendiciones que Dios ya ha preparado para su vida. Recuerde, amigo, que Dios nos formó, Dios nos creó, dice la Escritura, a su imagen y conforme a su semejanza. Y es el propósito eterno de Dios darle bendición a toda su creación. Por eso Abraham está plenamente claro del llamamiento que Dios en ese instante le hace. Y aunque es algo difícil, es algo que podía realmente costarle a Abraham, porque déjeme decirle, amigo y hermano, en ese lugar Abraham tenía todas sus raíces. En ese lugar Abraham había trabajado, había hecho muchas amistades, en ese lugar tenía todos sus parientes, y en el momento en que Dios le llama a salir de ese lugar, en que Dios le hace la invitación a que le siga, a que le obedezca, realmente Abraham tenía 75 años. ¿Puede usted imaginarse entonces la lucha que pudo tener este patriarca, este hombre de Dios, para cumplir con una de las exigencias, una de las demandas de Dios? Pero realmente podemos ver a la luz de la palabra que aún Abraham pudo superar todas aquellas dificultades, todas aquellas situaciones, aún no tener en cuenta aún las emociones, los sentimientos que realmente podían llevar a Abraham a hacer caso omiso a la demanda de Dios. Pero él estaba completamente claro: si yo quiero bendición, si yo quiero que mi vida cambie, si yo quiero que mi vida sea diferente, debo estar dispuesto a obedecer, a cumplir lo que Dios me ha dicho. Y precisamente eso es lo que hace Abraham, teniendo clara en su mente la bendición que él anhelaba, que él esperaba, porque Dios le había dicho: si tú sales, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar bendiciones, tú vas a ser padre de multitudes, tú vas a ser un hombre importante, un hombre que va a dar bendición a otros, porque dice la Escritura: tú serás bendición. Amigo y hermano, es importante lo que la Biblia nos muestra en este pasaje del capítulo 12 del libro del Génesis. Hay cosas que, aunque nos parecen difíciles, si Dios nos las demanda, hay que hacerlas. Hay que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque si obedecemos,
entonces la bendición de Dios será una evidencia y una realidad palpable en nuestras vidas. Amado amigo, quizás usted puede ser una persona que le gusta el Evangelio. Como hay muchas personas que nos dicen, se acercan a nosotros cuando salimos al evangelismo: a mí realmente me gusta el Evangelio, pero las exigencias del Evangelio son muy difíciles para mí, son muy duras. No estoy realmente dispuesto a obedecer el Evangelio. Me gusta cómo predican, me gusta cómo hablan, me gusta cómo enseñan, pero yo soy un hombre que me gustan las mujeres, me gusta el baile, me gustan las fiestas, me gusta divertirme, me gusta el trago. Amado amigo, si usted quiere bendición, si usted quiere cambiar de vida, es necesario obedecerle a Dios. Hermano Ángelo. Amén. Y es que, como decía nuestro pastor, cuando nosotros obedecemos al Señor, Dios nos bendice y no solamente nos bendice a nosotros, sino también nos hace ser bendición. En el caso de Abraham lo vemos en el capítulo 12 de Génesis, versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí es donde Abraham, esa es la promesa que recibe, y Abraham entiende que era importante ya obedecer, porque cuando el Señor nos da un mandato, debemos obedecer ese mandato, y la orden era salir. Abraham sale y encontramos que cuando Abraham se aparta de su parentela, empieza a recibir la bendición. Cuando tiene su esposa es estéril, y a pesar de que su esposa es estéril, el Señor le permite tener un hijo también. ¿Por qué? Porque hacía parte de la promesa que el Señor le venía haciendo a Abraham, y porque Abraham creyó en esa promesa y se aferró a los mandamientos, el Señor le fue dando ordenanzas a él y lo fue probando cada día más, y Abraham va haciendo pues lo que el Señor le dice. Y esto lo encontramos también en el capítulo 22 de Génesis. En este capítulo 22 de Génesis encontramos como una prueba de fuego que el Señor le hace a Abraham, a la obediencia y a la fe de Abraham. Y en este tema de la obediencia que tratamos es importante tocar esta parte. Nos dice que Abraham ya había recibido la promesa del Señor, ya había recibido el hijo que el Señor le había prometido, y él estaba contento con ese hijo y amaba mucho a ese hijo. Y encontramos que el Señor le dice en el capítulo 22, versículo 2: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, al que amas, y vete al monte Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Realmente, si nosotros nos ponemos en la posición de este padre, es una situación bastante complicada, porque vemos que no era simple, no solamente porque era su hijo, sino encontramos aquí en el versículo 2 que dice: al que amas. Y ahí es donde empieza, cuando las situaciones están así, en esa situación complicada, ahí es donde nos damos cuenta realmente si nosotros queremos obedecerle al Señor. Ahí nos damos cuenta si nosotros realmente amamos al Señor y estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Como decía el hermano, hay veces que hay personas que dicen: no, el Evangelio es bonito, pero es que hay mandatos y hay reglas que son muy difíciles de cumplir. En este caso, para Abraham era muy difícil aceptar pues que ese hijo del cual Dios le había dicho que iba a ser donde iba a estar la nación grande y la bendición como las estrellas, como le había dicho ya capítulos atrás del Génesis 22, antes ya le había dicho que iba a ser una descendencia grande, y ahora en Génesis 22 le dice que tiene que sacrificar a su hijo. Esto para nosotros sería muy difícil, pero encontramos a un hombre que está dispuesto a obedecer su palabra, como lo dice en Santiago, donde empezamos, capítulo 1, versículo 22, a ser hacedores de su palabra. Él entendió el mensaje y una vez se levanta de madrugada, no espera a preguntar a ver si de pronto, si sí, si no, sino se levanta de madrugada decidido, toma a su hijo y toma a los criados que necesita y arranca para aquel monte que el Señor le había dicho. Y llegan a aquel lugar, y cuando la situación se complica más, cuando el niño le dice: bueno, ¿y dónde está el cordero que se va a sacrificar? Yo creo que en este momento para él fue difícil, pero a pesar de eso, él sigue teniendo en cuenta que a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo lo que esté a nuestro alrededor se pueda tornar difícil, él entiende que lo importante es obedecer, que más que
sacrificios y qué otras cosas hay que obedecerle a Dios. Entonces, como él entiende esto, continúa, y ya cuando él va a sacrificar al niño, vemos la bendición del Señor, que el Señor le dice: no es necesario, no pongas la mano sobre el muchacho, no lo mates, porque ya he visto que crees en mí, que me obedeces, que estás dispuesto a hacer lo que yo te mando. Y la bendición de Abraham empieza cada vez a ser mayor, porque cada vez que Dios prueba la obediencia de Abraham, Abraham está dispuesto a hacer todo lo que Dios le ha estado mandando y todo lo que Dios le mandó, y esto lo llevó a la gran bendición que tuvo durante su vida, y la bendición que nos vino después de esto a nosotros también, porque gracias a esa bendición también hemos sido alcanzados nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, que viene también del linaje de Abraham. Sí, hermano Ángelo, es que la obediencia a Dios es como la llave que abre la puerta a las bendiciones de Dios. Y eso es lo que se puede ver en la vida de Abraham, este hombre que es llamado también el padre de la fe. Un hombre dado realmente a Dios, comprometido con Dios, comprometido con la palabra de Dios, a cumplir las exigencias y demandas de Dios, no importa cuán duras fueran ellas, como estaba ahorita comentando el hermano Ángelo, del sacrificio de su hijo Isaac. A pesar de que era algo demasiado duro, él realmente pudo cumplir, porque fue allí al monte Moriah a cumplir con esa exigencia, con esa demanda de Dios, que era, por cierto, muy dura, muy difícil, pero qué bueno es poder uno obedecerle a Dios. Podemos notar que es duro, en verdad, y hay personas que dicen, es duro poder yo someterme o poder yo cumplir con lo que el Señor me está exigiendo. Pero yo quiero decirle, amigo y hermano, que obedecer cuesta, pero realmente más cuesta desobedecer. Dios premia la obediencia. Dios realmente le concede galardones grandes a aquellos que honran su palabra. Y eso es lo que nos muestra las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, dice uno de los salmos: bienaventurado el varón que teme a Jehová y que guarda sus mandamientos. Dice, su generación será poderosa en la tierra. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Y eso fue lo que pudo ver Abraham en vida. Un hombre cuya generación fue poderosa, fue grande, porque su descendencia, dice la Biblia, llegó a Egipto. Llegaron como esclavos, allí se multiplicó, y luego Dios sacó a ese pueblo que salió de los lomos de Abraham, una nación grande, dice la Biblia, y ese pueblo que salió de los lomos de Abraham se le dio un nombre que es un nombre muy importante, muy reconocido, y ese pueblo existe en la actualidad. Es un pueblo importante, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Existe realmente Israel y está en el centro del mundo. El pueblo de Israel está realmente como testimonio a la obediencia de aquel hombre llamado Abraham. Fíjese usted todo lo que Dios pudo hacer con Abraham por el simple hecho de Abraham obedecer. Por eso decía hace unos momentos que es la obediencia la llave que abre la puerta a las bendiciones de Dios. Y todo lo que pudo obtener de ahí en adelante Abraham fueron abundantes bendiciones. Entonces, amado amigo, amado hermano,
aunque hayan cosas que Dios nos exija que nos parezcan difícil o difíciles, vale la pena hacerlas, vale la pena cumplir con esas demandas. Por ejemplo, encontramos un caso registrado en el capítulo 18, también del libro de Lucas, acerca de un joven que se acercó al Señor diciéndole: maestro bueno, ¿haciendo qué cosa? Heredaré yo la vida eterna. El Señor le dijo: los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el reino de los cielos. Esto realmente no le agradó, no le gustó a este joven, le pareció muy duro, le pareció muy difícil. Dice la Biblia que salió muy triste. Note usted que este joven que nos describe aquí la palabra deseaba tener acceso o tener un lugar en el reino de los cielos. Pero cuando el Señor le dio una orden que debía cumplir, que debía obedecer, este hombre realmente no aceptó, le dolió en su corazón, se entristeció. Y así hay personas hoy en día que aspiran ir al reino de los cielos. Hay mucha gente que quiere ir al reino de los cielos, pero no están dispuestos a cumplir con lo que Dios demanda para ir al reino de los cielos. En San Mateo, en el capítulo 21, dice las Sagradas Escrituras, capítulo 7, versículo 21, dice: no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánta gente uno se encuentra diciendo: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo también conozco a Dios, yo también le sirvo a Dios, yo también soy evangélico, pero realmente no están obedeciendo a la palabra del Señor, no están haciendo lo que el Señor exige, lo que el Señor ordena para poder entrar al reino de los cielos? Mucha gente está interesada en entrar al reino de los cielos, pero no están dispuestas a cumplir con lo que Dios dice. Y les parece duro, les parece algo muy difícil de cumplir. Como decía hace unos momentos, estas personas dicen: me gusta mucho el evangelio, me gusta mucho cómo predican, me gusta mucho cómo enseñan, me gusta mucho cómo hablan de Dios, pero no les gusta realmente las exigencias que Dios a través del evangelio les hace a estas personas. Entonces, amado amigo, es importante que cada uno de nosotros, quienes estamos interesados a ir al reino de los cielos, podamos someternos a lo que Dios dice. Hermano Ángelo tiene también algo que aportar. Es importante, como dice nuestro pastor, que entendamos que necesitamos obedecer al Señor. La obediencia nos llevará al éxito, y no solamente al éxito aquí y a tener las bendiciones aquí en este mundo, sino también a tener las bendiciones allá en la eternidad, a estar con Él en esa eternidad preciosa junto a su presencia. El tiempo se nos ha ido rápidamente en esta parte y vamos a ir a unos mensajes de interés, pero antes deseo invitarles a que compren en el depósito de materiales Kennedy. En este lugar encontrarán todo sobre cemento, cabillas, encontrarán también láminas y todo lo necesario para la parte de la construcción, todo en ferretería, en el depósito de materiales Kennedy. Solo pueden encontrar allí en Atalaya, primera etapa, Manzana F6, lote 22. Se pueden comunicar al teléfono 578-7133. Ese es el teléfono 578-7133, depósito de materiales Kennedy. Además tiene el servicio de dobladora eléctrica hasta 3 octavos. Los invitamos, esto solo queda aquí nomás, de la Redoma de los Vientos o la Redoma del Palustre, 3 cuadras yendo hacia la avenida Kennedy. Y vamos ahora sí a unos mensajes de interés y ya regresamos aquí en Cúcuta TV, la televisión que quieres ver.
Esta es Cúcuta TV. Porque te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Porque te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida está. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Regresa, oh Dios. Ha predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios les bendiga a todos los televidentes. Les saluda el pastor Saúl Solano, pastor de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial, Barrio Horizonte, quien tiene el gusto de invitarles a estar en su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla,
de 11 a 12 en tu canal Cúcuta TV, el canal que está llevando vida a tu familia, vida a tu hogar. Invita la Zona 70. Dios nos bendiga. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Dios les bendiga. Regresamos nuevamente ya a esta segunda parte de su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, saludándoles con el amor del Señor a todos ustedes que están conectados en este momento, a todos los hermanos de Cerro de la Cruz, Dios me los bendiga, a los hermanos allí en Nidia, en Camilo Daza, en Buenos Aires, en Jerónimo Uribe, en todos estos barrios de la ciudad de La Juana Atalaya, y los amigos como el señor Raúl Granados, el señor Alexander, también de aquí de Atalaya, Dios me lo bendiga. A todos ustedes, al hermano Ciro Álvarez, su familia, a la hermana Esperanza, al hermano Giovanni, su familia, Dios me los bendiga grandemente. A nuestro hermano Marcos, allí en Nuevo Horizonte, este joven que asiste a donde nuestro pastor Saúl, Dios me lo bendiga grandemente. Y invitándoles a ustedes para que nos busquen en Facebook como Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Allí encontrarán videos y imágenes relacionados al programa, y nos pueden encontrar también en YouTube como Palabra de Vida Zona 70. Allí encontrarán todos los videos que se han ido subiendo de los diferentes programas que se han estado realizando. Vamos a continuar con el tema de hoy, la obediencia, que estamos tratando para que usted comprenda cada día más de la palabra del Señor. Sí, también la Biblia en el capítulo 3 del libro de Éxodo nos habla acerca de un hombre llamado Moisés. Moisés, dice la Biblia, que apacentando las ovejas de su suegro Jetro, vio una zarza ardiendo y fue a mirar a ver por qué era causa la zarza, dice, ardía y no se consumía. Cuando él se acerca, oye una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás santo es. Esa es la forma como Dios llama a Moisés, le hace ese llamamiento, pero Dios tiene que decirle, en el momento en que Moisés se acerca, le dice: quita el calzado de tus pies. Está Dios dándole una orden a Moisés, y Moisés está dispuesto a obedecerle a Dios. Dice que de inmediato se quitó el calzado de sus pies, y Dios comenzó a declararle todo lo que tenía para él. Mire usted qué importante lo que allí las Sagradas Escrituras nos muestran. Lo que Dios realmente le pide a Moisés, Moisés lo hace. Es decir, que no está haciendo caso omiso a esa ordenanza que Dios le da, porque a partir de que él obedeciera, en ese momento Dios le revelaría completamente su voluntad, todo lo que Dios había planeado hacer con Moisés y con el pueblo que estaba cautivo allá en Egipto. Por eso le dice: quita el calzado de tus pies. Y ese calzado puede estar representando algún pecado que nosotros hemos podido o podemos tener, algo que esté ofendiendo a Dios, que esté desagradando a Dios, pero que Dios nos dice: es necesario que lo quites. Porque cuando Dios nos dice algo, es porque Él desea
realmente darnos una bendición. ¿Y por qué Dios nos exige tanto? Porque precisamente Él quiere bendecirnos. Amado amigo, por eso usted no debe disgustarse con todo aquello que Dios le está diciendo que debe quitar de su vida. Es importante, por eso, que podamos obedecerle al Dios del cielo. Amén. Hermano Ángelo puede Encontramos en este contarnos capítulo algo. 3, continuando ya con la historia de Moisés y el llamamiento que Dios le hace a este siervo y a aquel joven en ese momento todavía. Encontramos que Moisés, al principio, cuando se le hace esta ordenanza de quitarse el calzado de los pies, él se quita el calzado, entiende que es el Dios de sus padres, entiende que es el Dios que le dio la promesa a Abraham, y cuando ya Dios le hace el llamamiento como tal, como se lo ha hecho a usted en varias ocasiones y como se lo hace en este momento de acercarse a él, Dios le dice que vaya a Egipto a libertar a su pueblo. Encontramos que Moisés, como cualquiera de nosotros podríamos haberlo hecho, empieza a colocar ciertas trabas y circunstancias. Encontramos a Moisés que dice, no, lo que pasa es que a mí me cuesta hablar, yo me trabo al momento de hablar y no me van a entender. Y Dios, sabiendo que Moisés empieza a buscar excusas, como también algunos de los amigos también lo hacen cuando les evangelizamos y les enseñamos la palabra y los invitamos al templo, también colocan algunas excusas, que es que una cosa, que la otra. Moisés también en ese momento, en el llamado que el Señor le hace, también hace esto. Pero Moisés también entiende la importancia de la obediencia. Y vemos que Moisés, ya cuando el Señor le dice, bueno, si se te dificulta hablar, entonces con Aarón, su hermano, va a ayudarle a usted a decir el mensaje. Y Moisés de ahí en adelante entiende la importancia de la obediencia, como lo debe entender usted, querido amigo, en este momento, que si el Señor te está llamando, el Señor te está dando la oportunidad de acercarse a Él para buscarle y para recibir la bendición y la salvación, que es lo más importante. Si usted se acerca, recibirá la bendición si usted obedece a ese llamamiento. Moisés obedece y encontramos que no solamente él recibe la bendición, porque como dice el Señor en su palabra y como le dijo a Abraham, serás bendición. Cuando Moisés obedece la palabra de Moisés, cuando le dice que vaya a libertar a su pueblo, que vaya a Faraón a decirle que es necesario que deje libre a su pueblo, vemos que Moisés obedece y encontramos que todo un pueblo, toda una cantidad, una multitud de personas logra recibir la libertad de la esclavitud por una persona que atendió al llamado, por una persona que obedeció la orden que Dios le dio. Es como llega Israel a la libertad y logra salir en busca de la tierra prometida, Canaán, aquella tierra que fluye leche y miel, solo por el resultado de que este hombre empieza obedeciendo al Señor y continúa obedeciendo, porque lo importante no es solamente obedecer al principio, sino durante el resto de nuestra vida, que empecemos este camino, en el camino del Señor, en esta vida con el Señor, hay que obedecerle hasta el final, hasta el momento que lleguemos con Él al cielo. Muy importante, como lo venimos diciendo, es la obediencia. Aún en las Sagradas Escrituras podemos ver al Señor Jesucristo como ejemplo de obediencia. En el inicio de su vida, dice la Escritura que el Señor fue circuncidado para dar cumplimiento a todo lo que estaba escrito de Él, es decir, para cumplir la ley, en el desarrollo de su ministerio, en sus mensajes, en sus enseñanzas. Siempre Él le decía a sus seguidores: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Es siempre lo que podemos ver en la vida del Señor Jesucristo, el sometimiento al Padre Celestial, a las demandas y exigencias del Dios Padre
el Señor siempre estuvo dispuesto a cumplir todo lo que de Él decían las Sagradas Escrituras. Por eso aún en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, en el del versículo 5 en adelante, dice la Escritura, el cual siendo igual a Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló hasta la muerte, y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice usted que cuando el Señor estaba en el Getsemaní, que llevó a sus discípulos, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad en tanto que yo oro. Y dice la Escritura que se postró en tierra y oraba diciendo estas palabras, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre vemos al Señor Jesucristo sometido a la obediencia. Está aún en el momento ya culminante de su vida, en el clímax prácticamente, Él está orando y está diciendo, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero seguir en esa vida de obediencia, aunque me toca algo duro, aunque me toca algo difícil, quiero seguir obedeciendo, porque la obediencia realmente redunda en bendición para todos nosotros los seres humanos. Y por eso dice la Escritura que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amado amigo, en verdad, la obediencia trae bendiciones grandes. La obediencia nos lleva a escalar. La obediencia nos lleva a sobresalir. La obediencia nos lleva a superarnos cada día más. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, quienes le seguimos, quienes tenemos el conocimiento de su palabra. Él no quiere simplemente que nos quedemos en ese conocimiento ahí superficial de la palabra, sino que demos un paso más adelante, convirtiéndonos en hacedores de la palabra, en que podamos llevar una vida de vivencia, que la palabra sea vivencial en nosotros, porque hay personas que se preocupan simplemente por adquirir conocimiento, por tener un instituto bíblico, por tener estudios bíblicos, por hacer un doctorado y tener más conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero simplemente no pasan de eso, no pasan de ahí. Le predican y le enseñan a los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a cumplir y a vivir esa palabra. En esta parte que tomamos para iniciar este mensaje, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Realmente hay muchas personas que están cometiendo autoengaño y que creen que porque tienen conocimiento y mucho estudio teológico, mucho estudio bíblico, ya con eso basta, ya con eso tienen asegurado el reino de los cielos. No, mi amigo, quiero decirle, usted puede estar equivocado, usted puede estar cometiendo autoengaño y puede pensar que de esa forma usted puede entrar al reino de los cielos. Si a usted lo sorprende la muerte en este momento, en este instante, y usted puede ser una persona con mucho conocimiento, pero en poco está practicando el evangelio, quiero decirle que usted necesita arrepentirse, usted necesita volverse a Dios, usted necesita nacer de nuevo, usted necesita ser un verdadero hacedor
de la palabra del Señor. Que esa palabra sea en usted una vivencia. Que cada día que Dios le conceda a usted vivir en este mundo, esa palabra sea vivencial. Usted pueda decir, yo realmente estoy honrando a Dios con mi vida, con mi testimonio, con mi conducta, con mi forma de proceder, con mi manera de actuar. Tu hermano Ángelo puede hacernos un breve Amén. aporte. Nuestro Señor Jesucristo, como hablaba nuestro hermano, de que el que nosotros sepamos o creamos saber de mucho de la Biblia y diferentes temas que hay en la Biblia, no nos salvan y nos lleva al cielo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, encontramos que Él llega aquí a cumplir todos los mandamientos, todo lo que se había estipulado, y encontramos que a pesar de ser el Hijo de Dios, no omite ninguna de las normas que se habían estipulado. Vemos a nuestro Señor Jesucristo desde bebé, a los 8 días ya siendo circuncidado, ya siendo presentado también ante pues el sacerdote en ese momento, siendo presentado como ya lo había ordenado la palabra a los israelitas, a Abraham y a todos ellos se le había ordenado que se circuncidaran y fueran presentados, y María y José lo presentan. Luego encontramos a nuestro Señor Jesucristo siendo bautizado a los 33 años, encontramos que celebra la Pascua, celebra todas las fiestas que están relacionadas al pueblo de Israel y obedeciendo todas las normas que Dios había estipulado para ellos. Y encontramos, como decía también nuestro pastor, a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní diciéndole, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad. Siempre teniendo a Dios en cuenta, sabiendo que Él, a pesar de ser el Hijo de Dios, había venido a esta tierra a obedecer para poder de esa manera salvarnos a nosotros. Entonces, querido amigo, si usted considera que por lo que usted sabe, por lo que usted tiene, va a ser salvo, o por lo que usted hace, que usted es muy buena gente, que usted le da a muchas personas, esto se debe hacer y está bien hacerlo porque la Biblia nos lo manda, pero no garantiza la salvación. La salvación llega cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo y abrimos la puerta de nuestro corazón, como dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando nosotros abrimos esa puerta, es entonces cuando entrará la salvación a nuestra vida y vivimos esta palabra todos los días, estaremos en condiciones y seremos candidatos al reino de los cielos. Se nos ha ido el tiempo rápidamente y los invito, como siempre, a leer la Biblia, a sacar un tiempo para la oración y asistir a uno de los templos, en este caso del Movimiento Misionero Mundial, pero también no es que nosotros seamos la iglesia que tiene la verdad es Cristo y su palabra, y si usted se rige a esta palabra, podrá llegar al cielo. De todas maneras, lo invito a nuestro pastor José Haroldo para que extienda esa invitación al lugar donde Dios le está permitiendo llevar la palabra del Señor a aquellas vidas que viven cerca. Bueno, para mí ha sido un motivo de gozo haber podido llegar a cada uno de sus hogares a través de este programa Palabra de Vida. Deseamos que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, y tengo el gusto de invitarles para que nos acompañen a nuestros cultos los días martes, jueves y sábado a las 7 de la noche, y el día domingo a las 9:30 la escuela dominical, a las 5 de la tarde el culto evangelístico en Sevilla, Parte Alta, Cerro de la Cruz. Que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Amén. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y a todos allí en Cerro de la Cruz. Les invitamos para que asistan a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en aquel lugar. Pregunten por el lugar donde se encuentra esta iglesia y asistan para que vayan conociendo más de la palabra del Señor y entendiendo más del mensaje que Él tiene para cada uno de ustedes y para nosotros. Debemos siempre congregarnos para aprender más de su palabra. Les invito a todos ustedes a el rodeo. En el día de hoy estaremos en un evento de jóvenes, en una vigilia. En esta noche llena iglesia del rodeo está la iglesia del Movimiento Misionero Mundial ahí enfrente del paradero de busetas del rodeo. Si usted desea, querido amigo, acompañarnos, allí estaremos con gusto recibiéndole
para que se goce con nosotros en aquel lugar. Damos final a este programa, que Dios le bendiga grandemente y la próxima semana estaremos también llevando la palabra del Señor con otros pastores invitados, enseñándole la palabra de Dios a ustedes, invitándoles a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y sigan conectados con la programación de Cúcuta TV. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas.